haciendo un análisis objetivo del estándar de jazz que se nos dio para transcribir. Entonces encontramos tres instrumentos, es lo que determina auditivamente lo que percibo como mi memoria auditiva. Primero, el set de percusión, el piano y bajo eléctrico. Inicialmente podemos encontrar, el set de percusión pues ya tiene cierto tipo de escritura musical. El piano está en dos claves, clave sol y clave fa, y el bajo pues obviamente está en clave fa. Primero determinamos la tonalidad, que está en sol menor, compás 4/4. En general la percusión, el hi-hat, siempre se desarrolla de la siguiente manera: junto con el bombo, inicialmente en negra, después hace una corchea con puntillo y una semicorchea. El redoblante pues siempre está ahí con el sonido de caja, y básicamente es y en general lo que el set de percusión hace. El piano, por su parte, hace armónicamente ciertas figuras que encontramos acá. Encontramos varias alteraciones porque realmente este estándar de jazz, esta obra musical, tiene muchos cromatismos, eventuales cromatismos. Como ya lo mencionaba, pues armónicamente iniciamos así y después se hace un desarrollo melódico. Aquí encontramos unos tresillos donde estoy señalando, encontramos negras, encontramos todo tipo de figuras musicales. Para ello pues utilizamos obviamente la memoria nominal, que son las que nos hace recordar todas las notas, y los elementos pues de cada componente. Encontramos también unas tríadas, se los estoy aquí mostrando, y también nuevamente eventuales cromatismos, y terminamos en una corchea, el fragmento que se nos pidió. El bajo eléctrico, por su parte, hace también muchos cromatismos, hace negras, hace corcheas con puntillos, semicorcheas, también hace aquí unas ligaduras, cromatismos en negra. Básicamente el estándar de jazz, el bajo en gran proporción siempre se desarrolla de esta manera, en negras. Ese es como el análisis formal de todo esto. También encontramos en ciertas partes, encontramos bordaduras, bordaduras internas. Por ejemplo, aquí mire, aquí donde les estoy señalando, esta nota, esta nota de acá es una bordadura superior. Mire, ¿sí? Sube y vuelve a la nota base, que sería un la, y así sucesivamente. Son los factores básicamente que encontramos en este análisis. Muchas gracias. Respondiendo a las preguntas, daremos inicio a la pregunta número 1: ¿cuáles son los tipos de memoria musical y cómo funcionan en un instrumentista? Les cuento que hay varios tipos de memoria musical. La primera es la muscular, y a través de ella es donde se fijan las sensaciones motrices y táctiles. Al repetir varias veces un fragmento o pasaje, ponemos en funcionamiento este tipo de memoria, la muscular. Y eso es lo que nos permite tocar con destreza sin necesidad de pensar en el siguiente movimiento. Por otro lado, encontramos la memoria auditiva, que es muy esencial en un músico, aunque, como ya nos damos cuenta cuando estudiamos la música occidental, Beethoven se había quedado sin audio y seguía siendo músico. No es completamente imprescindible en algunos músicos que desarrollan ciertas destrezas. Gracias al oído guardamos muchos recuerdos en forma de sonido, y además desarrollamos cierto tipo de memoria interna, un oído interno que nos indica qué sonido está afinado y qué sonido está desafinado. Por otro lado, nos encontramos con la memoria visual, que no es imprescindible para un músico tampoco, porque hay muchas personas que no ven y tocan. Sin embargo, este tipo de memoria nos ayuda a observar las distancias en el instrumento y tener guardadas las imágenes de partituras. Otro tipo de memoria es la nominal, que como su nombre lo indica,
es la parte de la memoria que nos permite recordar las notas nominal y otros conceptos musicales. Por otro lado encontramos la memoria rítmica, que es la que nos ayuda a retener en la memoria el tiempo de cada sonido. También está el tipo de memoria analítica. Con esta parte de la memoria analizamos y organizamos los elementos que nos hace posible tocar. Y por último encontramos la memoria emotiva. Pues la emoción está muy directamente relacionada con la persona, con la parte afectiva, y es la memoria que nos permite recuperar los recuerdos. Dicen muchas personas que entre más emotividad tengamos, mejor vamos a memorizar, a fijar ciertos sonidos, acciones y pensamientos que van a llevar a recuperar esos recuerdos. Volviendo a la pregunta, ¿cómo funciona en un instrumentista cada tipo de esta memoria? Pues obviamente cada uno funciona de una manera imprescindible, importante. La muscular pues porque necesitamos motricidad, la auditiva necesitamos escucharnos, la visual de pronto necesitamos ver nuestro instrumento, a qué distancia está, la partitura. Muchas personas tienen una memoria retentiva al ver y escuchar. Las dos cosas. La nominal, pues obviamente necesitamos recordar las notas y los conceptos. La rítmica, necesitamos llevar un tiempo. La analítica, necesitamos hacer un análisis, organizar los elementos. Y la emotiva, necesitamos tocar con pasión y emocionalmente muy bien para recordar todos los sonidos. Respondiendo a la segunda pregunta, que nos dice cuál o cuáles de los tipos de memoria musical se ponen en práctica al momento de escuchar y transcribir un ejercicio de entrenamiento auditivo, yo diría que se ponen en práctica todos los tipos de memoria, y para ello les voy a dar un ejemplo para cada tipo. La muscular, ya lo dije, que a través de ellas se fijan las sensaciones motrices y táctiles. Necesitamos de los dedos la motricidad fina y gruesa para interpretar nuestro instrumento. Tenemos que practicar muscularmente para desarrollar y estimular esa destreza. Seguidamente, la memoria auditiva, que es una de las más importantes. Cuando el tutor nos dio a conocer el ejercicio, primero tenemos que escuchar sonidos graves, agudos, qué está haciendo el piano, qué está haciendo la batería, qué está haciendo el bajo, etc. La visual, porque es cierto que a veces en nuestra postura, por ejemplo, al tocar el bajo, o el piano en su efecto, uno no es capaz muchas veces de saber la posición si no tiene mucha práctica. Entonces necesitamos ver el instrumento. La nominal, porque a través de ella obviamente recordamos las notas y los conceptos musicales, que es una corchea, semicorchea, etc. La rítmica, pues porque a través de ella debemos llevar el tiempo. La analítica también la desarrollamos en estos ejercicios de entrenamiento auditivo, de transcribir, porque organicemos los elementos que vamos a tocar. Y la emotiva, pues obviamente, porque a través de nuestras emociones es que recuperamos muchos recuerdos. Y allí se nos fijan en la memoria las acciones y pensamientos necesarios para desarrollar pues cada obra. Para finalizar, entonces daremos respuesta a la pregunta número 3. Dice, ¿cómo fue el proceso para realizar el ejercicio de transcripción? Detallar el trabajo práctico realizado. Les cuento que para esta transcripción, primeramente ejercité el tipo de memoria auditiva, porque tuve que escuchar el audio muchas veces por separado, como me lo envió el tutor, como lo dejó publicado en el foro. Posteriormente, identifiqué en el piano el centro tonal. Luego tomé el bajo, empecé a escuchar cada nota de este instrumento y empecé a sacarla. Primero escribí el bajo. Entonces, después de tenerlo listo en el bajo, empecé a transcribirlo, compás por compás. Algunas notas tuve que cambiarlas porque hay mucho cromatismo en este tipo de género. Les cuento que no estoy muy relacionado con el jazz, sin embargo, traté de hacer el trabajo lo mejor posible. Después del bajo, escribí el piano.
ciertamente hay una parte armónica y una parte melódica. Primero escribí la parte melódica y después la parte armónica, que me cuesta un poco más de trabajo porque son notas conjuntas, notas articuladas. Y por último, escribí la batería. Después traté de ejercitar un poquito el tipo de memoria muscular, haciendo mucha motricidad, motricidad fina y gruesa. Y por último, pues ya empecé a grabar todos los instrumentos. Fue un trabajo dispendioso.